Le pedí a Dios que no quería perder a 2 hijos, y Dios me escuchó. Es el gran conflicto sucediendo. Mi hijo era un soldado, y él fue abatido. El único remedio para curar una ausencia es el reencuentro. Ella me enseñó muchas cosas. Ella me enseñó a amar más allá de mí misma. Y no solo hablamos de ella, sino que vivimos esa fuerza. Y Dios nos cuidó. Para mí hoy Cristo es más grande que todo. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Saludos a todos los que nos están viendo en este minuto por nuestra página. Que el Señor les bendiga grandemente. Voy a aprovechar de hacer un saludo individual a los hermanos de Amanecer de Belloto Sur. A Asiel los saludamos, ¿no es cierto? Que él nos está viendo desde su casita. A Eduardo Jorquiera y a Xiomara. Esos son los primeros que están acá viéndonos, así que un saludo especial para ellos. Y también vamos a saludar a todos los que nos vean. Así que nos mandan algún saludo, si quieren algún pedido de oración, lo vamos a considerar. Vamos a inclinar nuestros rostros para que el Señor nos acompañe en esta reunión, para que el Espíritu Santo sea el partícipe principal. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su santo nombre. Señor, le damos las gracias en esta tarde porque podemos empezar una Semana Santa especial, muy diferente de todo lo que estábamos acostumbrados. Rogamos, Señor, su bendición. Rogamos la unción del Espíritu Santo para que pueda ser de bendición a todos los que nos acompañen. Que su santa palabra pueda llegar a cada corazón, Señor. A cada necesidad que cada uno tiene pueda ser suplida de acuerdo a su santa y divina voluntad. Perdónenos nuestras faltas, Señor. Perdone todo lo malo que somos. Que el Espíritu Santo nos ayude a cambiar nuestras vidas cada día, a crecer en la gracia. Bendíganos, acompáñenos, Señor. Bendiga a todos los que van a ver esta transmisión. Que el Espíritu Santo, Señor, sea el guía y el maestro en esta tarde. Lo rogamos en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien. A continuación vamos a ver un corto video de un testimonio. Dios abrió de forma admirable mis caminos y guió mis pasos por veredas seguras. Hola papi, ¿cómo estás? Hola Antonio, ¿todo bien? Aquí estamos con Dorita, vinimos a visitarte y también a hacer una oración contigo. Cada vez que nos encontramos, me acuerdo de la historia que me contaste de aquellos días que pasamos juntos en el hospital. Papá, mamá,
Su hijo nació con una deformidad en el pulmón. Y no hay nada que podamos hacer en este hospital. Les pediría que vayan a su casa y lleven a su hijo. Ve adelante. Dios, si realmente existes, cura a nuestro hijo. Nosotros queremos dedicártelo a ti. Solo puede ser un milagro. El médico dijo que él podría morir dentro de pocos días. Ya pasaron 3 meses y nuestro hijo parece curado. Pero está curado. ¿No viste lo que dijeron los médicos? Mis padres se conectaron con una familia adventista, recibieron estudios bíblicos y 2 años después fueron bautizados. Tuve una infancia saludable. Crecí escuchando historias bíblicas y misioneras, involucrado con las actividades de la iglesia. Soñaba con el día que, así como mis padres, podría ser bautizado, y se hizo realidad cuando cumplí los 11 años. Me encantaba acompañar a mis pastores en los programas misioneros y aprender de ellos. Así tuve la alegría de participar en el evangelismo de Semana Santa desde sus comienzos. Poco a poco me fui identificando con el ministerio pastoral. Él promete grandes bendiciones a aquellos que eligen seguirlo. Sentí el llamado de Dios y así tomé la decisión de estudiar teología en la hoy Universidad Adventista del Plata. Dios manifestaba su amor cuidando y conduciéndome. El encuentro con Dorita cambió mi vida para siempre. Después de mi graduación inicié mi ministerio pastoral y seguí participando del evangelismo de Semana Santa. Dios dio a su Hijo, Jesucristo, para que podamos ser limpios y perdonados. A lo largo de toda mi vida, Dios me dio innumerables bendiciones para crecer. Me regaló una linda familia y el privilegio de servir al Señor. Día a día renuevo mi amor con Dios, con la iglesia y mi sueño, mi compromiso de ver muy pronto el regreso de Jesús. Yo tampoco sabía que Dios en su misericordia iba a contar conmigo, pero ya que lo hizo, quiero agradecerte por aquella oración en que un día me dedicaste a Dios. Y quiero agradecerle a Dios porque puedo dedicarle a Él la vida que Él me dio, para contarle a todos que el Señor no quiere la muerte del que muere, sino quiere que vivamos y vivamos para siempre. En Semana Santa celebramos 50 años de milagros obrados por aquel que vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Me siento deudor y creo que todos lo somos. Por eso quiero invitarte de corazón, a todos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres, a los hombres, a los pastores, a los líderes, todos invitados a participar activamente en la Semana Santa, visitando a las personas, estudiando la Biblia, compartiendo la fe y la esperanza, para llevar a todos hasta la cruz, a la iglesia, al bautismo y al cielo. El Señor cuenta contigo. Muy bien, después de haber visto este interesante video, testimonio, vamos a entrar al tema propiamente tal.
no sin antes saludar a nuestro hermano David Romero, que nos envió un hermoso saludo desde el Grupo Las Américas, y también saludamos a nuestra hermana Laura Tapia, que nos está viendo junto a su familia. El título de esta semana especial, Semana Santa, es Amor escrito con sangre. Suena muy potente, amor escrito con sangre. Suena muy fuerte, muy sugerente. El texto, y aquí como que pareciéramos como que nos alejamos, el texto clave para este día, que está ubicado en Apocalipsis en el capítulo 13, y el verso 8 dice, Apocalipsis 13, 8, y la adoraron, dice, todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. El tema de Apocalipsis 13 es el fin del gran conflicto entre el bien y el mal que se vive en nuestro planeta. Un conflicto que ha sido personificado, significado en películas, literatura. El conflicto siempre entre el bien y el mal. Y han surgido muchas teorías, han surgido muchas cosas para tratar de explicación clara de lo que esto es, lo que esto implica. El Cordero y el dragón son los dos protagonistas del gran conflicto, que se ha extendido por milenios y que tuvo su origen en el templo o santuario donde Dios habita. Qué increíble pensar que esto se originó en el cielo, se originó en donde mora Dios, donde todo es santidad, perfección. Es difícil comprenderlo. La pluma inspirada dice que si el pecado tuviera explicación, dejaría de serlo. Tal vez no lo vamos a entender, pero el pecado sí, lo que podríamos aceptar es que el pecado no tiene explicación. Que haya empezado en el cielo no se entiende. La pregunta dice, ¿dónde habita Dios? Desde pequeño se nos enseñó en el cielo. Existe un santuario en el cielo. Dice, porque miró en el Salmo capítulo 102 y versos 19 y 20, dice, porque miró desde lo alto de su santuario, miró Jehová desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. David tenía claro que Dios habita en su santuario en el cielo. En la Biblia, las palabras santuario y templo y tabernáculo representan la morada de Dios, ya sea en el cielo como en la tierra. Entonces, la palabra santuario, templo y tabernáculo representan la morada de Dios. ¿Ya? Dice que Dios quiere habitar con nosotros. Desde el principio, en el Edén, Dios buscó, ¿no es cierto?, esa conexión con la raza humana y con todos los seres creados. Dios es un Dios comunicativo, un Dios que quiere estar presente en la vida. Y Él siempre se ha preocupado de tener un lugar donde pueda conectarse con el ser humano. Pero adentremos en el santuario. ¿Qué actividades se practican en el santuario? Dice que este templo o santuario celestial es la propia morada de Dios, el lugar en el que Él habita. Nos imaginamos un templo gigantescamente grande donde entran muchos seres, donde están los ángeles, los querubines, el trono de Dios, donde está el Cordero, que es Cristo, y donde van todos los seres que habitan en armonía, que habitan en felicidad, en un mundo sin pecado, sin perversión. Todos ellos pueden ir a visitar a Dios, a su morada. El templo o santuario celestial es también un lugar de adoración, por eso tenía una función litúrgica. Es decir, tiene un programa, tiene puntos a seguir. No es un lugar de desorden. No, por eso que dice que Dios es un Dios de orden. Y ahí en su templo tiene una liturgia en donde los seres creados adoran. ¿Qué acontecimiento en el santuario celestial afectó el orden del universo? Es increíble pensar que en el santuario se ha solucionado el problema del pecado, pero también en el santuario hubo algo que afectó el orden, no tan solo del santuario, sino
del universo mismo, que es el surgimiento del mal en el santuario del cielo. Que es increíble. Me cuesta mucho pensar que el mal haya surgido en el cielo, pero Dios no lo encubrió. Dios nos mostró que el mal se originó arriba. Y esto lo escribió el profeta Ezequiel en el capítulo 28 y los versos 14 y 15. Dice: tú querubín grande, cubridor, yo, dice, te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios no creó la maldad, Dios creó la perfección, Dios creó todo lo que es santo, todo lo que es bueno y lo que es puro. Jesús, ¿no es cierto?, el ungido, vino para destruir el mal, causado desde tiempos antiguos por el querubín ungido. Qué increíble, un ser excelso, que lo vamos a ir viendo más adelante en la descripción, pudo haber causado tanto mal, tanto pesar, tanto dolor en el cielo, y después vino acá a causarlo a la tierra. La pluma inspirada en el libro El deseo de toda la gente nos dice: Lucifer había sido el querubín cubridor, había estado en la luz de la presencia de Dios, había sido el más alto de todos los seres creados, dice, y el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. Dice que este querubín habitaba en la presencia de Dios. No se sabe cuántos querubines habían. Estos querubines estaban personificados en el arca, en el propiciatorio. Ahí habían dos figuras de querubines. Y estos estaban ahí para poder graficar lo que había en el cielo. También los recordamos en el Edén, cuando Dios envió, ¿no es cierto?, a cubrir la puerta del Edén, la entrada principal, dice, querubines, a dos querubines cubridores y una espada de fuego. Entonces dice que este Lucifer era parte de ese equipo, y al parecer él era el primero, es como decir, el director, el jefe, el líder. Y él estaba delante de la presencia de Dios y fue comisionado, dice, para revelar los propósitos de Dios al universo. ¡Qué tremendo privilegio tuvo! En Apocalipsis, el dragón, dice, arrastra con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. Apocalipsis 14:12, que son un tercio de los ángeles. Entonces ya comenzamos lentamente a darnos cuenta que este dragón, representado en Apocalipsis, es el adversario, es Lucifer. El resultado de aquella rebelión, no podía ser otro conflicto en el cielo. En Ezequiel, el enemigo de Dios, dice, fue lanzado por tierra. El propio Jesús afirma: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Era difícil que Lucifer permaneciera en el cielo. Era difícil de que Dios lo tolerara más tiempo. La pluma inspirada dice que por un tiempo Dios lo dejó avanzar, pero cuando ya se mostró abiertamente, Dios el Padre hizo que todos tomaran una posición. Los ángeles leales a un lado y los ángeles desleales, Lucifer, a otro lado. Los que querían servir a Dios acá y los que le rechazaban en el otro lado. Cuando se produjo esa abierta manifestación de la voluntad de cada uno, simplemente fueron expulsados del cielo. Porque donde hay armonía, donde hay perfecto equilibrio, no puede habitar el caos ni el desorden. Dice que la expulsión de Satanás fue el primer paso dado por Dios para combatir el mal. Además de ser la sede del gobierno divino, el santuario servía para la adoración a Dios, pero también se convirtió en el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Es decir, el primer paso que Dios tuvo que dar para empezar a solucionar el problema del pecado, de la rebelión, fue expulsar al que originó el mal, al que originó la rebelión, la sedición. También dice que este santuario es la sede del gobierno de Dios, donde Dios dirige el universo, y también sirve para la adoración a Dios. Pero también, producto del pecado, producto de esta anomalía en el universo,
se convirtió en el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Qué importante entonces tiene este santuario, este lugar donde Dios está, ¿no es cierto?, donde reside su morada, donde están los santos ángeles y donde está nuestro Señor Jesucristo intercediendo por todos nosotros. Pregunta, ¿cómo ese conflicto cósmico iniciado en el cielo afectó nuestro planeta? Porque esto empieza en el cielo, ¿ya? Pero ¿cómo afectó a nuestro planeta? ¿Cómo llegó acá? El Cordero muerto como un sacrificio supremo. La rebelión de Satanás es anterior a la creación del planeta Tierra. Hay cosas que nos cuesta entender. Primero se revela Satanás en el cielo, ¿ya? Y después es creada la tierra. Nos cuesta entender por qué Dios en su sabiduría, en su omnisciencia, lo hizo así. Pero de lo que tenemos revelado, dice que Dios lo dejó por mucho tiempo. Porque al leer nosotros la Sagrada Escritura podemos llegar a entender que fue todo una cosa encima de la otra. Pero dice que no fue así. La rebelión es anterior a la creación de la tierra. Dice que Dios lo dejó a Lucifer por largo tiempo. Dios sabía lo que él estaba haciendo. Dios conocía la mente de Lucifer, conocía el corazón y sabía lo que andaba haciendo con los ángeles de ponerlos en contra de Dios. Pero como Dios es misericordioso, lo dejó que avanzara. Posteriormente a eso, Dios, ¿no es cierto?, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, planifican la creación de la tierra. El hombre, para poder ser un ser feliz, perfecto, debía ser probado, debía su lealtad ser probada, y eso era con esta tentación. Dice, en juego estaba el propio Señor, que era acusado constantemente por Satanás de ser un Dios tirano, que limitaba la felicidad y libertad de sus criaturas. Satanás no tan solo tentó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, sino que también causó esa sedición en el cielo y también, dice la pluma inspirada, en los mundos no caídos. Dice ella que el árbol de la ciencia del bien y el mal es un nuevo testimonio de la lealtad de ellos a Dios. Tristemente, Dios tuvo que sacar ese árbol, ese Edén, de acá de la tierra, pero no sin antes haber hecho la promesa de un Redentor, de un Mesías. Y ese Mesías es nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Después de todo, solo existe amor cuando hay libertad. Nadie puede ser forzado a amar. Dios no fuerza ni engaña a nadie. Y aquí radica la explicación. Muchas veces se nos ha preguntado, pero ¿por qué Dios no lo eliminó inmediatamente? ¿Por qué no acabó con este problema? Si Dios sabía lo que iba a causar, si Dios sabía en su omnisciencia que Él ve el futuro, sabía las proyecciones de esto, ¿por qué no lo eliminó al tiro? Pero dice que si hubiese hecho eso, nuestra obediencia habría sido forzada, habría sido por miedo, por temor, y la acusación de Lucifer habría sido, creído, habría sido creíble. Realmente para nosotros nos cuesta pensar por la forma en que nosotros vivimos, pero dice el apóstol Pablo que algún día entenderemos plenamente lo que ahora vemos oscuramente, dice, como por espejo, en la eternidad lo entenderemos. Entenderemos por qué Dios demoró tanto tiempo en terminar con esto. Pero también hay explicaciones en su palabra. El apóstol Pedro dice que por misericordia, dice, Dios retarda su venida. Dios, ¿no es cierto?, nos da tiempo para que sigamos haciendo esto, predicando su palabra, para que sigamos enseñándole al mundo que tenemos un redentor, un salvador, un abogado, un intercesor, alguien que está por nosotros en el cielo intercediendo para que nosotros podamos tener vida eterna. Adán y Eva tristemente eligieron creer en un animal usado como marioneta por Satanás. Dice la pluma inspirada que este animal, esta serpiente, dice que era el más bello de todos los animales que había en el jardín del Edén, que tenía cualidades de ser hermoso. Y esto atrajo la atención también de nuestros primeros padres. Dice que los engañó prometiendo que serían como Dios. Dieron lugar a desconfianza y también se rebelaron contra el Creador, a pesar de que Él les había dado la vida con tanto amor y cariño. Eso es la parte triste. Dios hizo un Edén hermoso. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí dice, era bueno en gran manera.
hace énfasis en la perfección, en la maravilla de lo que Dios había creado, en lo hermoso de los animales. Pero recordemos, Lucifer ya se había revelado en el cielo. Y el Señor puso a nuestros primeros padres acá para probar su lealtad. Dios quería que fueran felices, pero su lealtad no podía ser forzada. Y ahí es donde comenzamos a entender, por eso Dios permitió esto, porque quería probar su lealtad, no para beneficio de Dios, sino para beneficio del propio ser humano. Porque dice que Dios no fuerza las conciencias, Dios no fuerza las voluntades, sino que Dios es misericordioso. Recibimos el pecado y la muerte como herencia. Vemos a diario morir gente. Producto de este virus y de esta pandemia ha muerto mucha gente. Y mucha gente dice, ¿dónde está Dios? Pero todo esto es producto del pecado. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice, y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es una triste consecuencia que la rebelión haya traído consigo la muerte. Pero Dios lo había advertido, Dios había dicho, el día que tú comieres de este fruto, morirás. Pero no hablaba de la muerte del cementerio, de la muerte provisoria, a la cual Jesús definió como un sueño, sino hablaba de la muerte eterna. Y solo Jesús podía resolver ese problema, dando su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Dios no se dio por vencido con nosotros. Nuestro destino sería la muerte eterna, pero Dios ya tenía un plan para salvarnos. Dios siempre tiene un plan B. A Dios nunca lo vamos a pillar desprevenido. Dios siempre tiene una alternativa para darnos vida eterna. Uno normalmente como ser humano dice ya, te di una oportunidad y no hay más. Pero Dios nos da muchas oportunidades. Y eso tiene que enseñarnos a cambiar nuestra perspectiva, ¿ya? De que Dios es amante y misericordioso. Dios quiere que se reproduzca eso en nuestro carácter. Dios no se da por vencido, Dios insiste, Dios vela por nosotros para que tengamos la vida eterna. No nos deja solos, pero también tenemos que tomar una decisión voluntaria. Apocalipsis 13:8 dice que Jesús es el Cordero que fue inmolado. El Cordero que tenía que venir a dar su vida como lo ejemplificaba en el santuario el ritual del sacrificio del Cordero. Cuando el mal surgió, la gracia y el perdón ya estaban listos. Es increíble, dice, cuando el mal surgió, cuando el pecado surgió, la gracia y el perdón ya estaban preparados. Porque Dios vela con anticipación por nuestras necesidades. Dios se preocupa de lo que nosotros requerimos como seres creados, como seres humanos. Dios nunca es tomado por sorpresa. Es un Padre amoroso que no se da por vencido con sus hijos y no se da por vencido con cada uno de nosotros. Conmigo, con ustedes que me están viendo. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra vida. Dios quiere que nosotros tengamos una visión diferente de nuestra actitud, de nuestra posición con Dios. Dios quiere darnos muchas bendiciones, pero quiere que esas bendiciones nosotros las aceptemos. A Dios no le sirve de nada tener un banco de bendiciones, un cielo repleto de bendiciones, si nosotros no las queremos. El mundo antediluviano no quiso la salvación. Dice que solamente Noé y su familia, 8 personas, fueron salvos. Pero ¿y qué pasó con la demás gente? ¿Cuántos eran? 1 millón, 10 millones, 100 millones, 500 millones. No lo sabemos. Se han hecho algunos cálculos estimados en donde hablan de 450 millones de personas hasta 4.500 millones de personas. Pero el resultado es el mismo. Rechazaron la gracia y la misericordia divinas. Los animales, dice, fueron guiados de 2 en 2 y entraron al arca. Dice que todo el que quiso entrar al arca iba a ser salvo, todo el que quisiera. Pero Dios no iba a obligar a nadie que entrara a la fuerza. Aquí vemos el plan de redención en que la propia divinidad se sacrifica por la humanidad. ¿Imagino eso? ¿Existe mayor prueba de amor? Satanás acusaba a Dios de ser tirano, pero Dios reveló en la práctica hasta qué punto estaba dispuesto a ir para salvarnos. Y ahí es donde entendemos por qué Dios no lo eliminó al tiro, porque Satanás ya había lanzado una acusación. Reza un proverbio árabe, dice que
en una oportunidad, una persona llevó a otra ante el juez porque ésta lo había difamado. Entonces la persona arrepentida le dijo al juez: yo haré lo que sea para poder resarcir, para poder arreglar, solucionar todo lo malo que dije. Entonces el juez, como era sabio, le pasó una gallina que recién había sido muerta y le dijo: usted va a tomar esta gallina, le dijo, y la va a ir desplumando y va a ir caminando. Y cuando termine de sacarle la última pluma, vuelve. Ya, dijo la persona, entusiasmada, porque ella quería que se le perdonara su pecado, el haber hablado mal, el haber difamado a esa persona. Y cuando vuelve con la gallina, después de haber terminado de sacarle todas las plumas, la entrega y le dice al juez: ya, ahora, ¿qué más tengo que hacer? Entonces el juez le dice: ahora usted vuelva sobre sus pasos, recoja todas las plumas y después vuelve. Y la persona le dice: es imposible, porque ya las plumas se las llevó el viento y no las voy a encontrar. Entonces el juez le dice: así son sus palabras, ya se las llevó el viento y haga lo que haga, no las podrá recuperar. Y eso es lo que le pasó a Dios. Satanás lo había difamado, lo había acusado de tirano, lo había acusado de ser un ser injusto, de que oprimía a sus criaturas, que les coartaba la libertad, que él ofrecía un gobierno mejor, que Dios no dejaba ser libre a sus criaturas. Entonces, ante eso, Dios tenía que esperar. Dios no lo podía eliminar inmediatamente, porque si lo hacía, todos dirían: ah, era verdad. Era verdad que era un Dios tirano y eliminó inmediatamente al primero que se lo opuso. Por lo tanto, Dios tenía que esperar. Y tenía que no tan solo esperar, sino también dar su vida en rescate. En Jesús y su sacrificio, la gracia solo fue manifestada, pues existía desde siempre en el corazón y en los planes de Dios. Es difícil de entender porque dice que la piedad es un misterio. ¿Cómo Dios, que creó a estos seres inteligentes, ya a una raza perfecta, después, cuando ésta se rebeló, viene a morir por ella? A nosotros nos cuesta entender eso, porque como seres humanos tenemos una visión limitada. La visión de Dios es mucho más amplia, mucho más grande. Jesús llegó a decirlo de esta manera: no cae un cabello de vuestras cabezas a la tierra sin que Dios lo sepa, no cae un pajarito sin que vuestro Padre lo sepa. Entonces Dios tiene preocupado, tiene una visión tan amplia que nada pasa sin que Él lo note. Y Jesús vino a dar su vida porque nosotros teníamos un problema más que grande, más que notorio. La muerte eterna pesaba sobre nosotros y Jesús vino a ocupar nuestro lugar. El propio Hijo de Dios se ofreció para asumir toda la culpa y resolver el problema del pecado. ¡Qué increíble! ¡Qué grande misterio! El Hijo de Dios se ofreció para ponerse en nuestro lugar. ¿Cuántos mundos habrán habitado? ¿Cuántos seres no cayeron en pecado? Solamente nosotros caímos en pecado. Pero habían muchos más de los cuales preocuparse. Pero Dios dijo: tengo que preocuparme de este planeta, de la tierra, porque cayó en la maldición del pecado. El pecado es una maldición, la rebelión es una maldición, y esa maldición manchó toda la creación, todo lo bonito, lo hermoso que Dios había hecho, el pecado lo manchó. Y Dios tenía que venir a resolver ese problema, pero en persona. No podía enviar a nadie más. Él era el creador, Él era el sustentador y el dador de la vida. No podía mandar a otra persona. La pluma inspirada dice que los ángeles quisieron venir, quisieron ellos ofrecerse en nuestro lugar. Pero el creador dijo: no, tengo que ser yo. Y ese es un misterio que tampoco podremos entender tan fácil. Dice que el pecado surgió en el universo con un ángel cubridor, con un querubín cubridor, en el propio santuario celestial, donde habita la perfección y la plenitud de la deidad. Aún así, Dios no fue tomado por sorpresa, y en ese mismo santuario el pecado empezó a ser resuelto. Dios no resuelve las cosas como las resolvemos nosotros. Si nosotros tenemos un problema judicial, vamos a los tribunales. Pero Dios dice: no, yo resuelvo las cosas de otra manera. Dios quiere que no quede duda alguna, no quede ningún ápice de duda de que lo que Dios hizo estaba incorrecto. Por eso que Jesús vino a morir por nosotros y Satanás hizo lo que quiso. Y el universo entero
vio hasta dónde podía llegar la maldad. Realmente eso sobrecoge nuestros corazones y nos lleva a mirar a Jesús ya no como el doliente, sino ahora como el sacerdote, el sumo sacerdote triunfante que está ahora intercediendo por nosotros en el cielo. En el instante exacto en que surge el mal, la gracia divina ya estaba disponible. Mediante la sangre derramada del Cordero muerto desde la fundación del mundo, podemos tener la esperanza de la vida eterna. Y cuando hablamos de la sangre derramada desde la fundación del mundo, hablamos del pacto hecho de morir por nosotros. Porque cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que ustedes coman de este fruto morirán, tuvo que morir un corderito que sustituyó, ¿no es cierto?, a la muerte del pecador en forma provisoria hasta que el verdadero Cordero, que era nuestro Señor Jesucristo, viniera a tomar ese lugar y a morir por cada uno. Porque la gracia ya estaba en acción, ya estaba en movimiento. Entonces, el plan de redención fue echado a andar desde el principio en el Edén cuando el hombre pecó. El amor de Cristo nos constriñe. No podemos ser indiferentes al amor de un Dios que demuestra un amor tan inmenso y tan allegado a nosotros. Aún hoy, Él no fuerza a nadie a amarlo, pero invita, llama a la puerta de su corazón. Realmente esto debiera motivarnos a ese cambio de vida, a aceptar a Jesús en nuestro corazón. En Apocalipsis dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor nos fuerza las voluntades. Dice que lo único que no puede hacer un Dios poderoso, un Dios que ha dado tanta vida a un universo entero, lo único que no puede hacer, y no porque no tenga el poder y la capacidad de hacerlo, sino porque Dios es amor, es forzar las conciencias y las voluntades. Es lo único que no puede hacer, pero porque Él pone ese límite, porque Él nos ama y como nos ama, nos respeta. ¿Cuál será tu respuesta? Acepta hoy la invitación de Jesús. No seas rebelde. Abre tu corazón para que Cristo viva en él y te dé su perdón, te dé confianza y te dé paz. Realmente Dios quiera bendecirnos en esta tarde. La primera reunión, la primera cita que nos hemos dado en esta semana especial. Una semana muy diferente, en la cual no pensábamos que la íbamos a tener que celebrar desde otro lugar que no fuera el templo. Pero el Señor dijo lo siguiente en su palabra, dijo, donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, allí, dijo Él, estaré yo en medio de ellos. Y nosotros al inicio invocamos la presencia de Dios, porque queremos que este mensaje llegue a muchas personas. Nosotros tenemos la responsabilidad de compartirlo a nuestros amigos, a nuestros familiares, a los que no conocen la palabra del Señor. Compartir esta hermosa verdad para que de esa manera estemos cumpliendo con el mandato de ir y predicar el Evangelio. En estos minutos el mundo entero, no tan solo nuestro país, está viviendo momentos especiales. Una pandemia nos azota y nosotros tenemos que tomar los resguardos, no ser excesivamente confiados, confiar en Dios, confiar en su misericordia, pero también tomar las precauciones. Todo esto que se habla, de paso lo digo, de lavarse las manos, de la higiene, está en el Éxodo, está en Levíticos. Dios ya había instruido a su pueblo que para mantener una higiene y un cuerpo sano, el lavado constante de las manos, del cuerpo, traía higiene. Quiero en esta tarde terminar de saludar a un muy querido amigo, John Muñoz. Él nos está viendo desde allá de lejos. No sé si es Coyhaique, Chiloé, pero queremos que él se sienta también partícipe de esto. Me alegra mucho verlo acá. Y también a nuestro amigo y hermano Pablo Aranda, que nos está viendo. A Nelly, que también nos está viendo. Que el Señor les bendiga grandemente en esta tarde, en esta reunión. Que el Señor nos ayude para que podamos crecer en la gracia y en medio de la dificultad crecer más. Se dice que nosotros damos nuestros
lo mejor de nosotros cuando estamos en dificultad y en desventaja. Y creo que esta está siendo la situación. Dios nos está mirando de arriba, Dios nos está viendo los esfuerzos. La Pluma Inspirada dice, Dios valora nuestros esfuerzos por hacer el bien. No nos ganamos la salvación con ello, porque la salvación la ganó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero sí, Dios se alegra porque lo ve como una ofrenda grata delante de su presencia. Vamos a orar para finalizar, para que el Señor, ¿no es cierto?, su presencia se siga manifestando en nuestra vida. Inclinemos el rostro con reverencia desde sus hogares. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por su misericordia al habernos permitido realizar este primer día especial de esta semana especial de Semana Santa. Le damos las gracias, Señor, porque podemos profundizar en el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, porque nosotros no lo merecíamos. Nosotros no merecíamos esto que usted ha hecho por nosotros, de haber preparado, Señor, la gracia, la misericordia, el perdón para nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a replicar ese perdón en nuestras vidas hacia el que nos rodea. Ayúdenos a amar a nuestro prójimo. Ayúdenos a través del Espíritu Santo a tener un cambio de visión y ver a todas las personas que nos rodean, como entes por los cuales Cristo murió. Dio su vida, su precioso don, el mayor don que el cielo pudo haber dado. Acompáñenos en esta hora, Señor. No podemos decir, acompáñenos al ir a nuestros hogares como acostumbrábamos a hacerlo, pero sí, acompáñenos en nuestros hogares. Bendiga a cada hermano que participó en esta noche, los que no pudieron hacerlo por cualquier motivo, por cualquier dificultad, que mañana puedan hacerlo. Que el Espíritu Santo toque cada corazón, Padre bendito, para que de esa manera nosotros podamos abrirnos a su gracia, a su perdón. Que nuestro Señor Jesucristo pueda interceder por cada uno de nosotros delante de su presencia. Pueda poner su perfecta justicia a cuenta de nuestra vida, que nosotros la tomamos por fe. Gracias les damos por todo. Quédese en nuestro medio, Señor. Bendiga a cada hogar que está representado en los nombres que he visto en esta tarde. Lo rogamos sin que merezcamos nada, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, que el Señor les bendiga y nos veremos mañana a las 19 horas.